Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como verán, hoy no estoy en mi búnker, estamos de vacaciones unos días, así que vamos a hablar un poquito de Nacional. Sí pude ver a Nacional y bueno, creo que más sabores amargos que dulces, más allá de la victoria, que es importante arrancar ganando en el campeonato. Vaya que es importante hacer estos 3 puntos y más cuando tenés este tipo de partidos que son muy complicados, cuesta arriba, y más en la primera parte, que creo que fue muy superior Boston River a Nacional, un Boston River que parecía de aquel Jackson Viera, no de este Jackson Viera de ahora que está en Nacional. Un equipo que tocaba de primera, triangulaba, llegaba con muchas ocasiones de gol al arco del bolso y que por suerte la posición adelantada, y no tanto por suerte, eso también hay que remarcarlo, ¿no? Es virtud muchas veces de la defensa cuando se hace bien, se tira bien la línea del offside, así como por ejemplo una de las formas más eficientes defensivas que tiene actualmente el Barcelona es el offside, es la posición adelantada, que en esta época, en esta era moderna con el VAR, es mucho más eficiente porque se trazan líneas, más allá que la línea de acá no es tan efectiva como en otros lugares, pero por lo menos se traza una línea. Y creo que desde ese punto Nacional fue efectivo en lo defensivo, más allá de que tuvo muchos errores por las bandas, por los laterales, más por el sector de Weiss que de Ancheta, pero creo que las espaldas de los dos laterales, al no tener apoyo en los volantes, creo que estaba más desprotegido. Y eso fue lo que aprovechó en mayor medida Boston River. Después también errores del capitán, de Coates, que Coates el año pasado tuvo un rendimiento bajo al principio, después fue levantando hasta que terminó con un muy buen campeonato, haciendo muy buenas finales. Bueno, este primer partido oficial de esta temporada arranca un poco flojo, con algunos errores en la defensa, con muy buenas anticipaciones, pero después en la entrega del balón creo que anduvo muy flojo y eso generó algún peligro también para el equipo rival. En grandes rasgos, Nacional creo que se termina llevando una victoria no tanto merecida. Tengo que ser honesto con eso, siempre trato de ser honesto y lo más objetivo posible cuando veo un partido de este tipo y cuando obviamente veo a Nacional. Creo que un empate hubiese sido lo más justo para este partido. Pero Nacional es Nacional, su historia, su camiseta termina siendo importante para que se lleve el partido el tricolor. Arranca Boston River siendo bastante más superior que Nacional. Nacional muy impreciso, no encontraba los caminos, no encontraba circuitos de juego, no encontraba la salida. Eso le ha costado muchísimo tratar de ensamblar una jugada desde abajo. Siempre parte desde el pelotazo y siempre hacia el embudo. Siempre terminamos en la misma con ese pase que ya a esta altura es intrascendente porque va hacia Maxi Gómez, que Maxi Gómez siempre está bien marcado, está muy solo arriba. Creo que la única pelota importante que le dieron a Maxi Gómez la terminó convirtiendo, que fue el centro de Oliva. Un Oliva que para mí fue el mejor jugador de la cancha, al igual que Mejía. Me parece que por ahí anduvieron los mejores jugadores de Nacional. Y volvemos a esa primera parte con un Nacional impreciso, con un Barcia que no encontró nunca su juego, nunca se pudo asociar, con un Tomás Verón Lupi un tanto movedizo, pero que no lograba finalizar una jugada como para generar un peligro y conectarse con el delantero, con el número 9, con Maxi Gómez. Creo que hubo como muchas desatenciones, como poco feeling en el juego de arriba. Había alguna jugada individual que otra. Juan Cruz de los Santos era el que más intentaba hacer alguna individualidad, sacarse algún hombre de encima. Creo que fue
de lo más movedizo en la primera parte. Y Tomás Brunlupi trató de ser ese nexo entre los volantes y los delanteros, que no lo logró de la mejor manera. Vuelvo a repetir, no terminaba de hacer ese pase final como para quebrar las líneas o darle un pase filtrado a Maxi Gómez o a alguno de los extremos. En lo que es la entrega, la energía y la intensidad, creo que Tomás Brunlupi en ese sentido sí cumplió en este partido y termina convirtiendo un gol en el último minuto que le termina dando los 3 puntos a Nacional, pero si voy a ver todo el partido, no sé si fue un buen partido de Tomás Brunlupi, o sea, por lo menos de lo que vi yo. En la primera parte seguro que no, más allá de que fue muy movedizo, pero lo que pasa es que ahí era difícil encontrar un jugador que jugara bien porque el equipo en general estaba jugando mal. Creo que si hay que rescatar a un jugador que tuvo una buena actuación y una regularidad en todo el partido, fue el jugador que yo saqué en ese 11 ideal que marqué el día viernes, que es Oliva. Cristian Oliva, que otra vez vuelve a aparecer, vuelve a ser el salvador de Nacional y que para mí fue uno de los mejores jugadores del tricolor junto a Mejía. Me parece capaz que un escalón más Oliva, porque termina dando prácticamente las dos asistencias de los goles. Y aparte de eso, era el número 5, el que sacaba, el que marcaba permanentemente y el que también se desdoblaba a la hora del ataque. Metió 2 o 3 pases a la espalda de los defensas que fueron los que rompieron un poquito esa monotonía que tenía Nacional, que no sabía por dónde atacar. Y también tuvo algún desdoblez y termina dando 2 asistencias que fueron fundamental para el triunfo. Creo que Oliva fue el más regular y después era difícil encontrar otro jugador que dijera, bueno, este también me sorprendió, por lo menos en la primera parte. Ya en la segunda parte me parece que ahí Nacional cambió con la incorporación de Rodrigo Martínez, un jugador diferente, un jugador que le pega muy bien a la pelota quieta, que levanta muy bien los centros, generó peligro con los tiros de esquina, es un jugador que le mete un poquito de pausa, de pienso y termina levantando los centros en forma precisa. Es más, el primer gol yo pensé que era centro de Rodrigo Martínez y no de Oliva. Después cuando obviamente vi el número había sido Oliva, pero en la jugada rápida, en el momento, pensé que había sido Rodrigo Martínez porque había entrado muy bien, se había conectado muy bien con Weiss también, que ahí se empezó a animar un poquito más a la hora del ataque, empezó a triangular con obviamente Rodrigo Martínez, que se entienden muy bien, que vienen los dos de las inferiores. Creo que ahí hubo una muy buena asociación. Y también la incorporación de Maxi Silvera, un Maxi Silvera que entró encendido, que entró a querer jugar y a querer hacer jugar. También lo buscaron, algunos ex Peñarol lo buscaron un poquito, le dieron bastante lata también. Creo que Maxi Silvera, más allá de que no convirtió ningún gol, convirtió uno, pero terminó en posición adelantada. Creo que tuvo una buena participación y esas 2 incorporaciones en la segunda parte terminan dándole un buen juego a Nacional. No fue continuo, no fue permanente, pero por lo menos ya mostró otra cara en la segunda parte el tricolor. Fueron esos cambios, salió Barcia, salió Juan Cruz de los Santos y esos 2 cambios cambiaron un poquito el juego y Nacional se animó a triangular, se animó a armar circuitos de juego, se animó a atacar con peligro, pero también armando jugadas, no al pelotazo, no a esperar el error de algún defensor del equipo rival. Si vamos en términos generales, yo creo que Boston River en la primera parte fue superior a Nacional y en la segunda parte ya fue bastante equilibrado. Fue un poquito mejor Nacional que Boston River, pero le termina igual generando peligro Boston River en el arco del tricolor. Mejía salvando en algunas oportunidades, el gol de cabeza de Gastón Ramírez me parece que ahí no tuvo nada que hacer, pero luego creo que Boston River generó igual peligro
Y yo creo que ahí fue levemente superior Nacional a Boston River y no hubo esa diferencia a favor de Boston River en la primera parte con Nacional. Y creo que en definitiva termina jugando mejor el equipo de Boston River. Yo sinceramente no esperaba que este equipo de Jackson Viera fuera a cambiar rotundamente a lo que mostró en el Clásico. Es más, los primeros minutos se pareció mucho a ese equipo y a ese juego. Después se fue acomodando, en el segundo tiempo con esos cambios ya mostró otra cara, otra impronta. Sí se vio por lo menos la intensidad, las ganas, la presión, pero lo que pasa es que del otro lado se encontró con un equipo de Boston River que tenía mucha precisión, salían muy bien, jugando desde el fondo sin ningún tipo de nervio, parecía que se conocían hace 1000 años los jugadores. Y bueno, o sea, se encontró con un buen Boston River y eso le dificultó más porque pasaban los minutos, no le salía nada Nacional, la ansiedad y los nervios empezaron a gobernar a algunos jugadores del tricolor y ahí como que al Bolso no le costó bastante encontrar el juego, pero ya en la segunda parte cambió eso y bueno, empezaron a aparecer los goles y ahí también se empezó a agarrar un poquito más de confianza. Una de las cosas que, la verdad, más me preocupó es la defensa. Yo pensé que con esta defensa, Ancheta, vais por la izquierda y obviamente Millani y Coates íbamos a estar mucho más sólidos. Pero bueno, la línea de volantes, obviamente que sacó un volante de lo que fue el Clásico, saca a Lucas Rodríguez para meterle más ataque. Y claro, al tener menos volantes de contención, y ahí los jugadores del equipo rival se animaban más porque tenían más terrenos para avanzar. Y ahí se nos complicó bastante. Creo que tiene que haber algún tipo de modificación porque con un planteo como el que hizo hoy Jackson Viera, yo entiendo que es un equipo de recuperación de pelota rápido para tener el balón en mayor tiempo que el rival. Y no fue lo que pasó, me parece que fue la intención de Jackson Viera que no se terminó dando. Y claro, si vos le das la pelota al rival permanentemente, porque estás impreciso en los pases, y corres riesgo que te empiecen a llegar por un lado y por otro, y más cuando no tenés contención, que la mayor parte de los jugadores son extremos o son volantes más ofensivos que defensivos. Y me parece que fue por ahí el partido y termina dominando en gran parte Boston River y Nacional termina replegado en muchos momentos con jugadores que no son de marca, jugadores que están para el ataque. Y me pareció también por momentos que más allá de que Tomás Beronlupi estaba como enganche, estaba como ese nexo entre los volantes y los atacantes, me siguió dando la sensación de que seguía partido el equipo, seguía partido y que no había mucho espacio en la mitad de la cancha donde obviamente había aglomeración de jugadores de Boston River y no de Nacional. Por eso también le cuesta salir desde el fondo y los centrales terminan recurriendo en el pelotazo, porque claro, te empieza a presionar el equipo rival y el central, si no tenés opciones de pase, la tenés que reventar, porque si no, empiezan a cometer los errores que, por ejemplo, Coates lo cometió 2 veces. Y eso es un riesgo, porque un central pierde la pelota ahí y es medio gol para el rival. Creo que fue por ahí más o menos el partido. Se mostraron alguna cosita más que de lo que fue el Clásico, pero todavía estamos muy lejos de, por lo menos para mí, conformarme con un buen rendimiento de Nacional. ¿Serán los jugadores? ¿Será el sistema que no está tan trabajado como pensábamos? ¿Que no hubo el tiempo suficiente? ¿Cuánto tiempo más se necesita para que Nacional juegue a otra cosa? Esas son interrogantes que uno se hace cuando ve a un equipo así que no está aceitado y que encima te enfrentás contra otros equipos y están mucho más aceitados que los tuyos, o sea, y tuvieron casi o la misma cantidad de tiempo como para trabajar. Eso es lo que uno se empieza a generar esas dudas que dicen o decimos que mejorará o no mejorará, o será esto en realidad nacional y repetirá lo que
fue toda la temporada anterior con diferentes técnicos. Es algo, la verdad, extrañísimo que a mí no me terminan de cerrar muchas cosas. Me lo ponían en los comentarios algunos seguidores que ¿serán los jugadores el problema o será el sistema o será el equipo o será el técnico o la estructura del cuerpo técnico o lo que está atrás, ¿no? Los Seguren o los Persman, quién está metiendo mano ahí al equipo? Es algo que la verdad a mí no me termina de convencer. Pero bueno, veremos. Por lo menos acá sí creo que el crédito que puede tener Jackson Viera es que es la primera fecha del torneo Apertura. Veremos, tenemos el clásico, recordemos, tenemos el clásico en la cuarta fecha, ya ahí teóricamente ya el equipo tendría que estar aceitado y saber realmente cuál sería el equipo titular y a partir de ahí sí, empezaremos a ver el verdadero Nacional y espero que esto mejore. La verdad a mí esto no me termina de convencer, sí se ganó, importante los 3 puntos, pero otra vez sufriendo hasta lo último. Seguimos teniendo problemas en la defensa. Hay que ver si es un tema de jugadores o es un tema de armado del equipo. Veremos qué pasa. Nos vamos a enfrentar, creo que contra Racing el próximo fin de semana en el Gran Parque Central. Así que bueno, en nuestra casa, ya con una victoria adentro de nuestro bolsillo, tal vez jugamos con un poquito más de confianza y nos animamos a jugar un poco más. Sé que esto es un equipo grande y que Jackson Viera no es lo mismo dirigir Boston River que dirigir Nacional, pero bueno, creo que los técnicos también se tienen que animar en algún momento a darle su impronta. El tema es claro, todo lo que viene atrás, si lo dejan o no lo dejan. Yo tengo confianza de que Jackson Viera puede cambiar la cara a este equipo. Vamos a darle más tiempo, obviamente. Hoy mostró algo, pero no es suficiente, no alcanza si queremos salir campeones nuevamente y obtener el bicampeonato uruguayo. Y obviamente la Copa Libertadores. No podemos no podemos jugar así en la Copa Libertadores, ¿no? Porque con el nivel que hay y con las inversiones que hay a nivel internacional, vamos a quedar lejos de poder competir seriamente. Así que veremos qué pasa en la próxima fecha. En la semana seguramente saquemos otro video para armar otro 11 ideal de acuerdo a lo que armó hoy Jackson Viera para ir jugando en ese sentido. Deja un like, suscríbete y deja un comentario a ver qué te pareció Nacional. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Se animó Jackson Viera? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? Que Nacional no consigue ese buen juego que debería conseguir con un técnico como Jackson Viera y con la calidad de jugadores que tiene. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.